Disculpe, joven, dijo fríamente la azafata, aunque fingiendo ser amable. La primera clase no es para personas como usted. Jaden, el chico negro de rostro sereno, parpadeó levemente, bajando la mirada hacia su boleto de primera clase antes de encontrarse con su mirada despectiva. Tengo un boleto válido, respondió con suavidad. Pertenezco aquí. Pero Claudia solo esbozó una sonrisa burlona. O te vas por tu cuenta, o dejo que seguridad se encargue. Poco sabía ella que el chico negro al que acababa de intentar humillar era en realidad el hijo del dueño de la aerolínea, alguien que la haría pagar por su comportamiento racista. El pequeño maletín rodaba suavemente por el brillante suelo del aeropuerto internacional, serpenteando entre la multitud apresurada. Entre los trajes elegantes y los vestidos de moda de los viajeros apurados, un esbelto chico negro caminaba con una confianza tranquila. Ese era Jaden Bennett, de 17 años. Sus brillantes ojos negros ocultos tras unas gafas delgadas, con una sonrisa amable y una actitud cortés que hacían evidente su inteligencia mientras observaba en silencio el mundo a su alrededor. Hoy era un día especial. Jaden acababa de terminar su último semestre en un prestigioso instituto con resultados sobresalientes y había recibido una beca completa para una de las mejores universidades de Estados Unidos. No era solo una recompensa por años de arduo estudio, sino un testimonio de la perseverancia de un joven negro proveniente de una familia con un pasado humilde pero resiliente. Ajustó la correa de su mochila y echó un vistazo alrededor del vasto aeropuerto. Todo parecía desarrollarse en cámara lenta. El personal del aeropuerto se apresuraba dirigiendo a los pasajeros. Los anuncios resonaban desde los altavoces y las coloridas maletas rodaban sin cesar por la cinta transportadora de equipaje. En su interior, Jaden sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, no solo porque este era su primer vuelo en primera clase, un regalo especial de su padre para celebrar su éxito académico, sino también porque al otro lado de este vuelo lo esperaba un cálido abrazo de Victor Bennett, el padre que más admiraba y amaba. Victor Bennett, un nombre que inspiraba respeto en la industria de la aviación. No solo era el dueño de la aerolínea en la que Jaden estaba a punto de embarcar, sino también un símbolo de superación, de ser un joven pobre que trabajaba limpiando aviones a convertirse en un magnate que construyó un imperio aeronáutico reconocido. Y sin embargo, para Jaden, él era simplemente papá, el hombre que pacientemente le explicaba los problemas difíciles de matemáticas, que se quedaba despierto hasta tarde con él durante las épocas de exámenes y que siempre le recordaba: tu valor no está en el color de tu piel ni en tu origen, sino en cómo tratas a los demás. Jaden no disfrutaba presumir que era el hijo de Victor Bennett. Para él, su padre era solo su padre, no el dueño de una aerolínea, y él era solo un estudiante común, que quería ser reconocido por sus habilidades, no por el apellido Bennett en los documentos oficiales. De hecho, salvo unos pocos familiares cercanos, nadie en ese aeropuerto sabía que él era el único hijo de Victor. En la mano de Jaden estaba el boleto de primera clase, un pequeño pedazo de papel, pero con un gran significado. No era un símbolo de riqueza, sino un hito que marcaba años de lucha juvenil. Disfrútalo, te lo mereces, le había dicho su padre al entregárselo. Pero en el fondo, Jaden seguía siendo humilde. Sin ostentaciones, sin aires de superioridad. Para él este vuelo era simplemente un viaje de regreso a casa, donde estaba su familia, donde lo esperaba una cálida cena en la mesa, donde las risas resonaban en la cocina y donde un padre siempre estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos. Jaden se dirigió lentamente al salón de primera clase, su corazón latiendo con fuerza. Los elegantes sillones de cuero, la suave música jazz y el rico aroma del café llenaban el ambiente tranquilo. Jaden se sentó, colocó su taza de chocolate caliente sobre la mesa y rápidamente envió un mensaje de texto a su padre. Estoy a punto de abordar el avión, papá. Espero verte pronto. La respuesta llegó casi al instante. Disfruta tu viaje, hijo. Te esperaré en casa. Jaden sonrió levemente. Todo parecía perfecto. Al menos hasta que conoció a Claudia Harper, quien convertiría este vuelo memorable en una experiencia inolvidable. Jaden acababa de colgar el teléfono, sus dedos aún deslizándose suavemente por la pantalla, cuando su mirada se posó accidentalmente en el mostrador de servicio al otro lado de la sala, donde dos azafatas con uniformes impecables conversaban con naturalidad. Una de ellas era Claudia Harper, la azafata principal con casi 2 décadas de experiencia en vuelos comerciales internacionales.
Su cabello rubio oscuro estaba perfectamente peinado, y sus facciones afiladas y ojos penetrantes parecían no perder ningún detalle de los pasajeros. La forma en que se paraba, ajustaba el cuello de su blusa o alisaba sutilmente el borde de su uniforme, transmitía un aire de orgullo distante, una altivez no nacida de la pasión por su trabajo, sino de la arrogancia de alguien que se cree por encima de los demás. Desde el momento en que vio a Jaden entrar con su maleta, Claudia frunció el ceño. Sus ojos se detuvieron en el adolescente negro, bien vestido pero sencillo, que se dirigía al área lujosa reservada para pasajeros especiales. No llevaba un blazer costoso, ni un reloj caro, ni zapatos de cuero brillantes como los otros pasajeros frecuentes que solían visitar esa zona. Todo lo que Jaden tenía era una mochila gastada y un boleto en la mano. Pero lo que realmente llamó la atención de Claudia no fue eso. Fue el color de su piel lo que hizo que levantara la cabeza un segundo más de lo normal, apretando los labios en una expresión de prejuicio arraigado. Claudia se inclinó hacia la colega que tenía al lado, una azafata más joven que aún estaba organizando papeles en el mostrador, y susurró en un tono seco y cortante, lo suficientemente alto como para ser oído, pero con una clara intención burlona. La primera clase realmente está al alcance de cualquiera estos días. La azafata más joven miró instintivamente a Jaden, sus ojos titubeando por un instante, sin saber si debía sonreír ante el comentario o simplemente ignorarlo. Bajó la cabeza y siguió con su trabajo, sin querer responder. Pero ese silencio no detuvo a Claudia, quien siguió observando a Jaden con una mirada escrutadora desde la distancia. No era la primera vez que Claudia dejaba entrever su actitud discriminatoria hacia los pasajeros que no encajaban en los estándares tácitos que había establecido hace años. Pasajeros que vestían de forma demasiado casual, que no eran blancos o simplemente cualquiera que entrara a primera clase sin irradiar riqueza y poder. En su mente, Jaden pertenecía a la sección económica, no al espacio exclusivo reservado para empresarios ocupados o altos ejecutivos. Jaden, aunque sintió los extraños miradas del mostrador de servicio, se mantuvo tranquilo. Tomó un sorbo de su chocolate caliente, repasó los mensajes sin leer en su teléfono y se convenció de que tal vez estaba imaginando cosas. No era la primera vez que recibía esas miradas, esas expresiones aparentemente inofensivas que, sin embargo, hacían que el corazón se apretara poco a poco. Pero lo que no sabía era que esta vez esas miradas no solo lo seguirían, sino que se transformarían en palabras crueles y acciones discriminatorias en el vuelo que había esperado con tanta emoción. Claudia revisó la lista de pasajeros VIP y al ver el nombre de Jaden, esbozó una sonrisa fría. Debe haber algún error, pensó. Desde ese momento, se propuso una misión que nadie le había asignado: descubrir quién era realmente Jaden y devolverlo al lugar donde creía que pertenecía. Una mujer rubia con un bolso de diseñador fue recibida con una leve inclinación y una sonrisa impecable y amigable de Claudia. Pero cuando llegó el turno de Yadin, la sonrisa desapareció en un instante. Claudia echó un vistazo al boleto que él le entregó, y en cuanto vio las palabras «primera clase» claramente impresas en él, sus cejas se arquearon levemente, como si hubiera descubierto algo tan absurdo que le resultaba casi imposible de aceptar. Sin un saludo ni siquiera un gesto de cabeza, lo examinó de arriba abajo, desde su cabello negro ligeramente rizado, pasando por su sencilla sudadera con capucha, hasta sus zapatillas gastadas, con una mirada que parecía confirmar, por última vez, que este chico frente a ella no era en absoluto apto para ese boleto. Claudia tomó una leve bocanada de aire, recuperando rápidamente la compostura. No lo rechazó abiertamente ni mostró hostilidad directa, pero la manera en que habló, el tono exageradamente cortés, hacía que la negación sutil oculta detrás de cada palabra fuera inconfundible. ¿Estás seguro de que está en la puerta correcta? La clase económica es por allá, dijo señalando la larga fila detrás de ellos, como si ese fuera el lugar al que Jaden realmente pertenecía. Jaden vaciló un momento. Parpadeó, miró el boleto todavía en su mano y luego levantó la vista, hablando con la mayor calma y educación posible. Sí, estoy en la puerta correcta. Mi boleto claramente dice primera clase. Levantó un poco más el boleto para que Claudia pudiera ver la impresión clara e inconfundible. Pero en lugar de revisarlo a fondo y ofrecer una disculpa profesional si había cometido un error, Claudia simplemente frunció los labios, y sus fríos ojos escanearon a Jaden una vez más, esta vez con una innegable expresión de duda.
Ah, murmuró con voz monótona, sin mirar ya el boleto, sino directamente a él. Puede que haya algún error en el sistema. Primera clase no es para todos. Esa declaración, aunque envuelta en un tono suave, cortó el aire como una fina y afilada cuchilla. Jadin sintió sus oídos arder, pero mantuvo el rostro neutral, aferrándose a la correa de su mochila para contener la incomodidad que se agitaba en su pecho. Detrás de él, algunas personas en la fila comenzaron a murmurar, sus miradas curiosas mezcladas con cejas levantadas, juzgando en silencio. Algunos lo observaban como si estuvieran sopesando si realmente merecía estar en esa posición, mientras que otros miraban a Claudia, esperando ver cómo se desarrollaría este pequeño drama. Shadin respiró hondo, mirando directamente a Claudia, con voz calmada pero firme. Mi boleto es perfectamente válido. Puede verificarlo de nuevo si lo necesita, pero estoy seguro de que estoy en el lugar correcto. En ese momento, sus miradas se encontraron. Por un lado, estaba la mirada fría de alguien que cargaba años de arrogancia y prejuicios profundamente arraigados. Por el otro, la mirada serena de un chico que conocía su propio valor, lo suficiente como para no doblegarse ante palabras dudosas y malintencionadas. Pero Jadin no tenía idea de que esas palabras no disuadirían a Claudia. Por el contrario, su confianza inquebrantable solo parecía alimentar su deseo de llevar el asunto más lejos, de ver cuánto podía soportar este chico antes de que los obstáculos que ella le preparaba en silencio lo quebraran. Y este era solo el comienzo de una serie de incomodidades que durarían durante todo el vuelo. Un viaje en el que Jadin, aunque acostumbrado a las miradas discriminatorias, nunca habría imaginado que enfrentaría un prejuicio tan descarado en la misma cabina de primera clase de la aerolínea que su padre había construido. En el breve instante que siguió a la tranquila respuesta de Jadin, la atmósfera alrededor de la puerta de embarque pareció espesarse. La multitud detrás de él se movía lentamente. Se escuchaba el sonido de las maletas rodando y raspando contra el suelo de baldosas. Los susurros de algunos pasajeros cercanos empezaron a elevarse como manchas de tinta, extendiéndose sobre una superficie inmóvil. Pero en el centro de toda esta atención, solo dos miradas estaban fijas. La de Jadin, calmada pero resuelta, y la de Claudia, fría y calculadora, como si estuviera considerando hasta dónde podía bloquear su camino sin cruzar la línea de poder a la que estaba tan acostumbrada. Jadin levantó ligeramente su boleto, sosteniéndolo con ambas manos. Su voz era suave pero clara, como si quisiera que todos los presentes escucharan, no como una súplica, sino para reafirmar su derecho legítimo. Estoy seguro de que no hay ningún error. Este es un boleto de primera clase, comprado con anticipación y con todos los detalles en orden. Si lo desea, estaré encantado de esperar mientras lo verifica en el sistema. Aún sonreía con gentileza, manteniendo la cortesía que siempre tenía, pero en sus ojos oscuros y brillantes había una firmeza que dejaba claro para cualquiera que este no era un chico que se dejaría someter fácilmente por unas cuantas palabras burlonas o una actitud hostil. Y sin embargo, fue precisamente esa actitud serena lo que irritó aún más a Claudia. Ella no esperaba esto. En la mente de Claudia, personas como Shadin, jóvenes, negros, vestidos con ropa sencilla, cuando eran detenidos en la puerta de primera clase, instintivamente retrocedían, murmuraban disculpas y se dirigían en silencio a la cabina de clase económica, el lugar al que ella creía que realmente pertenecían. Pero Wadin no hizo eso, y eso fue lo que hirió el orgullo obstinado de Claudia. Frunció ligeramente los labios. Un gesto pequeño pero suficiente para que su meticulosamente pintada boca se curvara en una expresión claramente burlona. Inclinó la cabeza, su mirada volviendo al boleto, como si buscara algún defecto invisible en el que pudiera aferrarse. Después de unos segundos de silencio, al no encontrar ninguna grieta que pudiera explotar, decidió cambiar de táctica, alargando la situación con negativas sutiles, lo suficiente como para hacerle saber a Jadin que no era bienvenido, pero no tan directamente como para que pudiera considerarse una falta de profesionalismo. «Qué extraño», habló Claudia lentamente, arrastrando cada palabra como si quisiera añadir más sospecha a la ya tensa atmósfera. En estos tiempos, el sistema suele cometer errores. Esta cabina de primera clase, ya sabe, usualmente no es para personas como usted. Pausó deliberadamente en la última frase, dejándola suspendida en el aire como una hoja sin filo, pero aún lo bastante afilada como para cortar el corazón del oyente con su insinuación velada,
como si la presencia de Jaden allí, en ese momento, fuera tan absurda que debía ser cuestionada. Jadin sintió que su ritmo cardíaco se ralentizaba, no por miedo o confusión, sino porque se obligaba a contener una oleada de emociones, ese sentimiento familiar que personas como él enfrentaban a menudo: sospecha, juicio y desprecio, simplemente por el color de su piel o por no encajar en los estándares convencionales. Pero Jadin también recordaba claramente cada palabra que su padre le había enseñado. En momentos como estos, lo más importante no era ganar una discusión, sino preservar su dignidad, para que nadie pudiera arrebatarle el respeto por sí mismo. Por eso mantuvo su posición. Su rostro permaneció sereno, sus ojos no se apartaron de los de Claudia, y su voz siguió siendo suave, pero cada palabra salió clara y decidida, como si enfatizara las piezas finales de una verdad innegable. Creo que el sistema funciona con mucha precisión, y también creo que mi presencia aquí con este boleto es completamente válida. Si hay algo poco claro, siéntase libre de verificarlo de nuevo. Esperaré. En ese momento el aire se volvió extrañamente denso. Su mirada permaneció firme mientras observaba la espalda de Claudia moverse rápidamente hacia la pantalla de check-in, su figura irradiando urgencia, pero sin poder ocultar la frustración que hervía con cada paso que daba. Sabía que no había hecho nada malo, mucho menos quitado el lugar de alguien, y sin embargo, con cada segundo que pasaba, la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, mientras las miradas de todas direcciones comenzaban a centrarse en él. Las personas detrás de él, que al principio habían permanecido en una fila tranquila y educada, ahora empezaban a murmurar, sus miradas furtivas volviéndose más atrevidas, como si la paciencia de Jaden fuera la razón por la cual la fila permanecía estancada más de lo habitual. Algunos se encogieron de hombros, sus miradas deslizándose rápidamente hacia Jaden antes de apartarlas con la misma rapidez, como si temieran que quedarse observando demasiado tiempo los arrastrara a una situación que no les concernía. Otros suspiraban en voz alta, enfatizando su incomodidad por el retraso del vuelo. Todo debido a un chico que aún discutía por un asiento. Peor aún, había leves sacudidas de cabeza y sonrisas burlonas provenientes de algún lugar detrás de él, como si todo esto no fuera más que una breve distracción en un espacio normalmente acostumbrado al silencio absoluto y la compostura. Jaden podía sentir cada mirada sobre él desde todos los ángulos, cada una como una aguja invisible perforando su piel, clavándose en su pecho y haciendo su respiración un poco más pesada. Pero se mantuvo erguido, con una calma tan inquebrantable que parecía casi irreal, porque entendía que si mostraba la más mínima vacilación, si bajaba la cabeza o retrocedía, confirmaría todas las dudas que aquellas miradas ya habían proyectado sobre su presencia en primer lugar. Mientras tanto, Claudia había regresado, sosteniendo una tableta con una lista de pasajeros. Su expresión aún reflejaba una vaga sensación de satisfacción, como si hubiera encontrado la razón perfecta para validar el error del que se había convencido desde el principio. Se acercó a Jaden, erguida como si estuviera reclamando toda la autoridad que creía tener, inclinando la cabeza lo justo para asegurarse de que su voz se mantuviera entre ellos dos, pero lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos escucharan cada palabra con claridad. Lo diré una última vez, jovencito. Estiró la palabra jovencito con un tono cargado de sarcasmo. Luego se inclinó ligeramente como si fuera a susurrarle un secreto, pero asegurándose de que otros pudieran escuchar. Este lugar no es realmente para gente como tú. Si te niegas a cooperar, tendré que llamar a seguridad. Las palabras, aunque pronunciadas suavemente, se sintieron tan pesadas como una piedra, presionando aún más una atmósfera ya tensa como un cable estirado al límite. Jaden escuchó cada palabra resonando en su mente, cada una como una roca cayendo en un estanque tranquilo que había estado intentando mantener sereno, provocando ondas que se expandían. Pero incluso en ese momento no mostró reacción alguna. Su mirada permaneció firme, más profunda y afilada de lo habitual, como si estuviera enviando un mensaje a Claudia. Ella podía usar su poder para hacerle la situación difícil, pero nunca tendría la fuerza para quitarle su dignidad. Jaden bajó su boleto hasta la altura del pecho, girándolo suavemente para que la información de pasajero quedara frente a Claudia. Su voz, tranquila pero firme, cortó sus palabras llenas de desprecio como una hoja afilada.
No creo que esta sea la forma en que una jefa de cabina debería hablarle a un pasajero de primera clase. Pero estoy dispuesto a esperar aquí, y si es necesario dejaré que seguridad lo verifique por mí. De cualquier manera, no me iré cuando no he hecho nada malo. Un silencio descendió sobre el área, prolongándose unos segundos más de lo habitual, como si todos necesitaran tiempo para asimilar las palabras que Jaden acababa de pronunciar. Nadie esperaba que el chico se mantuviera tan sereno bajo la mirada escrutadora de los demás. La presión de la jefa de cabina y la atmósfera sofocante que parecía devorar a cualquiera que no fuera lo suficientemente fuerte. Y sin embargo, Jaden permaneció allí, como un pequeño pilar en medio de una tormenta silenciosa de prejuicios. Claudia apretó los labios con fuerza, su mirada desviándose fugazmente hacia la multitud detrás de ella, claramente dándose cuenta de que la confrontación estaba atrayendo más atención de la que había previsto. Pero también comprendió que si permitía que Jaden pasara, todo lo que había intentado hacer, la duda, el sarcasmo y el poder aplastante que había ejercido, se convertiría en una burla frente a los demás pasajeros. Así que asintió levemente, pronunciando una última frase con frialdad, antes de hacer una señal a su colega para que contactara a seguridad. Bien, entonces espera un poco más. Veamos quién realmente no pertenece aquí. Una leve sonrisa se deslizó por los labios de Claudia, como si acabara de hacer un movimiento decisivo en una partida de ajedrez, sin darse cuenta de que, desde este momento, el juego se le escapaba de las manos. Jaden permaneció inmóvil, sus manos aferradas con ligereza a las correas de su mochila, su mirada dirigida a Claudia como un desafío silencioso ante la creciente absurdidad que se desarrollaba ante él. Pero apenas unos instantes después de que las últimas palabras de Claudia resonaran en el aire, como un cuchillo sellando la primera ronda de la confrontación, dos guardias de seguridad con uniforme del aeropuerto aparecieron al final del pasillo que conducía a la puerta del avión. El sonido de sus zapatos golpeando levemente el suelo resonó de manera constante y fría, como el ritmo de un veredicto invisible ya determinado, haciendo que los pasajeros cercanos giraran la cabeza y los miraran con una mezcla de curiosidad y aprensión. Claudia se giró y caminó hacia ellos con un aire de autoridad, como si finalmente hubiera adquirido el arma con la que acabaría por completo con la obstinación de Jaden. Uno de los agentes se acercó, inclinando levemente la cabeza antes de hablar con un tono educado pero firme. Por favor, síganos. Lo guiaremos a su asiento asignado. Jaden apretó las correas de su mochila, mordiéndose el labio en un instante de vacilación, como si quisiera dar una última explicación. Pero pronto comprendió que cualquier palabra en ese momento sería como arrojar piedras contra un muro de cristal ya empañado por el prejuicio. No gritó, no discutió ni siguió debatiendo, porque en los ojos de todos los que observaban desde el pasillo, no todos querían escuchar la verdad, y no todos estarían de su lado en una situación como esta. Cuando la puerta entre la cabina de primera clase y la de clase turista se cerró detrás de él, Jaden se dejó caer en el estrecho asiento junto a la ventana, sus ojos fijos en el diminuto cristal, donde los rayos del sol golpeaban con suavidad la frágil superficie. Solo cuando estuvo seguro de haberse recompuesto completamente, Jaden sacó su teléfono y comenzó a escribir con la misma calma con la que había enfrentado todo hasta ese momento. Papá, me movieron a clase turista. La azafata dijo que mi boleto era un error, pero estoy seguro de que no lo es. No quiero armar un escándalo, pero esto es realmente injusto. Después de enviar el mensaje, Jaden se reclinó en su asiento y cerró los ojos por unos segundos, tratando de recuperar el equilibrio que Claudia y el sistema invisible de prejuicio habían alterado. No sabía qué pasaría después ni si había algo más que pudiera hacer aparte de esperar. Pero en el fondo, sabía que su padre, Victor Bennett, nunca había dejado que la injusticia quedara sin respuesta. Y si él había enviado un grito de ayuda, Jaden creía que la justicia no se quedaría al margen. Mientras tanto, Claudia, al otro lado de la puerta divisoria, seguía sonriendo levemente, su mirada recorriendo distraídamente la cabina de primera clase, como si acabara de lidiar con un pequeño inconveniente, completamente ajena a que lo que acababa de hacer desencadenaría una tormenta mucho más grande que cualquier vuelo que hubiera atendido antes. Dentro de la estrecha cabina de clase económica, donde la tenue luz de las pequeñas ventanillas apenas iluminaba los rostros de los pasajeros, algunos absortos en sus teléfonos, otros dormitando,
Jaden soltó un suspiro silencioso al ver que su mensaje había sido recibido por su padre con una notificación de visto, tan solo segundos después. No hubo más respuesta, ni preguntas extensas, ni expresiones innecesarias de preocupación. Pero Jaden sabía demasiado bien que cuando su padre guardaba silencio, era cuando realmente empezaba a actuar. Y de hecho, solo unos minutos después, mientras Jaden intentaba calmarse mirando el cielo azul a través de la ventanilla, no muy lejos de allí, sobre la cabina del piloto, el teléfono de emergencia interno sonó de repente. El timbre breve, agudo y decisivo fue suficiente para que el capitán, un hombre de unos 50 años con una mirada afilada, que había pilotado cientos de vuelos intercontinentales, frunciera el ceño al ver el identificador de llamadas. El número mostrado no necesitaba un nombre. Un vistazo rápido le indicó que era una línea prioritaria desde los niveles más altos de la administración de la aerolínea. Y lo que resaltaba aún más era el nombre asociado al número de teléfono: Victor Bennett. Menos de 10 segundos después de contestar, la expresión del capitán cambió por completo. La voz al otro lado, aunque suave y cálida, era tan firme como un cuchillo afilado deslizándose sobre el cristal. Clara, precisa y directa. Victor Bennett no era el tipo de persona que perdía los estribos o el control, pero cuando hablaba, todos entendían que sus peticiones no eran sugerencias, eran órdenes. Acabo de recibir información de mi hijo, dijo Victor, cada palabra resonando en la quietud de la cabina. Su nombre es Jaden Bennett. Ha sido trasladado de su asiento en primera clase, a pesar de que su boleto es completamente válido. No me interesa qué razones se han dado para justificarlo, pero quiero que lo verifique de inmediato y se asegure de que mi hijo reciba el trato que merece. Hizo una pausa, como si enfatizara el punto, antes de añadir: además, preste especial atención a la forma en que la jefa de vuelo está manejando este viaje. Quiero saber cada detalle. El capitán anotó rápidamente la instrucción, asintiendo a pesar de saber que Víctor no podía verlo, y respondió con absoluto profesionalismo, con la cautela habitual al recibir directrices de alguien tan alto en la jerarquía. Sí, señor Bennett. Me ocuparé personalmente de esto de inmediato. Cuando la llamada terminó, el capitán dejó el teléfono sobre la mesa, su mirada volviéndose hacia la pantalla de la ruta de vuelo delante de él, aunque su mente divagó silenciosamente hacia la cabina de pasajeros, más allá de la gruesa puerta a prueba de viento. Sabía muy bien que desde el momento en que recibió esa llamada, este ya no era un vuelo ordinario. Y lo que era aún más importante, la persona responsable del problema que acababa de ser reportado, la que estaría en la mira para rendir cuentas, no era otra que Claudia Harper. Unos minutos después, se envió una convocatoria a la cabina de servicio. Claudia estaba en la pequeña cocina detrás de la cabina de primera clase, ajustando su cabello frente al pequeño espejo adherido al mini refrigerador, con una leve sonrisa en los labios, como si todavía disfrutara la satisfacción de su victoria. Había logrado retirar un elemento disruptivo, asegurándose de que la cabina especial permaneciera tranquila y con los estándares adecuados, tal como siempre había creído que debía ser. Para Claudia todo estaba en orden, y ahora solo quedaba servir el resto del largo vuelo, disfrutando silenciosamente la aprobación de los pasajeros que compartían su visión. Sin embargo, cuando un joven asistente de vuelo se acercó y, inclinándose ligeramente, le susurró con discreción: «Señorita Claudia, el capitán solicita su presencia en la cabina. Hay algo urgente que discutir». La sonrisa de Claudia vaciló por un instante. Una rareza, ya que el capitán rara vez llamaba a una azafata en pleno vuelo, a menos que fuera algo realmente importante. Y en ese instante, un vago presentimiento de que algo escapaba de su control cruzó por su mente. Aún así, con su acostumbrada habilidad para manejar cualquier situación, recuperó rápidamente su porte seguro, ajustó su uniforme y caminó con paso firme hacia la cabina del piloto. Su calma exterior tan perfecta que nadie habría sospechado el breve atisbo de inquietud que había pasado por sus ojos. Sin embargo, con cada paso, su ritmo se volvió más lento al atravesar la cabina de pasajeros, donde algunas miradas la seguían, algunas por accidente, otras con intención, como si intuyeran que la historia aún no había terminado. Una corriente subterránea empezaba a emerger desde un lugar que Claudia nunca habría anticipado, y cuando la puerta de la cabina del piloto se cerró tras ella, un nuevo capítulo de este vuelo comenzó oficialmente. Y esta vez ella ya no tenía el control.
El ambiente en la cabina de vuelo se volvió denso, como una niebla espesa que se negaba a disiparse. El capitán levantó la cabeza de los controles. Su mirada ya no era cálida, sino teñida de cautela e indiferencia. Hizo un gesto para que Claudia tomara asiento en la silla vacía frente a él. Su voz baja pero clara, desprovista de palabras innecesarias o ambigüedades. Acabo de recibir una llamada directa del señor Victor Bennet, dijo, haciendo una pausa para que la noticia calara en la silenciosa sala. Se detuvo y fijó sus ojos en los de Claudia, asegurándose de que comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Quiere verificar el manejo de la tripulación en este vuelo, específicamente en relación con el pasajero Jaden Bennet. Al escuchar el nombre del jefe de la aerolínea, Claudia apenas parpadeó, manteniendo las manos juntas sobre su regazo en un intento de conservar su habitual compostura, como si esto no fuera más que una charla de negocios rutinaria. Pero cuando el capitán hizo una pausa deliberada para enfatizar, Jaden Bennet, el único hijo del señor Victor Bennet, fue como si la sangre se drenara del rostro de Claudia en ese instante, volviéndola más pálida, como si todo su cuerpo hubiera sido arrastrado a un abismo helado y sin fondo. Sus ojos se abrieron con incredulidad, sus labios temblaron, pero no emitieron sonido de inmediato, como si su cerebro aún estuviera tratando de procesar la información, asegurándose de que no había oído mal. Su garganta se cerró con un nudo amargo de temor, obligándola a tragar saliva en un intento de recuperar su voz afilada de siempre. Pero cuando habló, su tono se quebró en fragmentos débiles. ¿Su hijo? ¿El hijo del jefe? El capitán asintió ligeramente sin añadir más palabras. Su mirada fría e implacable, como si supiera que cualquier justificación ya era demasiado tarde. Y en ese momento, Claudia sintió que había caído en un vacío insondable. Su mente giraba entre la incredulidad y un creciente remordimiento que se esparcía como aceite derramado. Un pensamiento se repetía como una campana de advertencia en la oscuridad. Tengo que encontrar a ese chico. Ahora mismo. Pero en el fondo, Claudia sabía bien que algunos errores, una vez cometidos, jamás podían deshacerse, sin importar cuántas disculpas se ofrecieran. Y luego su mirada se detuvo en el asiento junto a la ventana, donde un pequeño adolescente negro estaba sentado en silencio, recostándose ligeramente contra el respaldo, con su mano aún sosteniendo su teléfono con soltura, como si esperara otra respuesta de su poderoso padre al otro lado de la línea. En ese momento, Claudia se congeló instintivamente, quedándose inmóvil por unos segundos, mirando al chico que, hacía apenas unos momentos, había sentido derecho de juzgar y expulsar de primera clase con unas pocas palabras frías y unos ojos llenos de prejuicio. Ahora, al saber quién era, al saber que el nombre Bennett estaba ligado al poder absoluto en ese mismo vuelo, y más allá de eso, a su propia carrera, Claudia sintió como si acabara de despertar de un sueño. Su arrogante confianza en sí misma se hizo añicos, esa seguridad que había construido durante años. Pero era demasiado tarde para despertar. Tragó saliva con fuerza una vez más para recuperar algo de calma, y luego caminó torpemente hacia Jaden, su postura muy lejos de la firmeza autoritaria por la que era conocida. Cuando se acercó, se inclinó levemente para estar a su nivel. Sus labios formaron una sonrisa forzada, tan forzada que, si alguien prestaba atención, la lucha interna detrás de ella era claramente visible. Su voz se suavizó, una suavidad desconocida que no venía de la amabilidad genuina, sino de la confusión y la preocupación que intentaba desesperadamente ocultar. Tú, yo de verdad, sir, Corwari, one más en verdad. Yo realmente lamento mucho el inconveniente de antes. Puede que haya habido un pequeño malentendido. Si lo deseas, estamos encantados de invitarte de nuevo a primera clase de inmediato para garantizar tu máxima comodidad durante el resto del vuelo. Jaden levantó la vista, encontrándose con la mirada de Claudia, quien intentaba demasiado parecer amistosa. No había signos de irritación en su rostro, ninguna mirada afilada en respuesta, solo una calma que hacía que Claudia se sintiera aún más incómoda. Él sonrió levemente, lo suficiente para ser cortés, pero lo justo para marcar la distancia entre la cortesía básica y la fría indiferencia que era difícil de ocultar. Gracias, pero estoy bien. Me quedaré aquí el resto del vuelo. La simple y ligera respuesta sonó como si no quisiera perder ni un segundo más en los tardíos intentos de salvar la situación. Pero para Claudia fue como un golpe seco que destrozó todos sus planes.
No había esperado que Jaden se negara con tanta calma, sin reproches, sin cuestionamientos, simplemente rechazando con firmeza la oportunidad de regresar a primera clase con una breve y resuelta frase. Claudia parpadeó, tratando de tragarse la creciente sensación de vergüenza que le oprimía la garganta, y rápidamente se aferró a cualquier cosa que pudiera salvar la incómoda disculpa que intentaba desesperadamente hacer. Ajustó su sonrisa, ahora aún más tensa que antes, y continuó en un tono bajo y apremiante. Si necesitas algo más, bebidas, bocadillos, una manta o cualquier cosa que pueda hacer tu vuelo más cómodo, por favor, no dudes en hacérmelo saber. Me aseguraré de que recibas la mejor atención posible. Lamentamos profundamente el desafortunado incidente de antes. Jaden inclinó levemente la cabeza, aún sosteniendo su educada sonrisa, pero sin mostrar interés en sus apresuradas y vacilantes ofertas. Para él todo era pura formalidad, una máscara distorsionada de miedo disfrazada de servicio profesional. Lentamente negó con la cabeza, su voz firme y calmada pero suave. Muchas gracias, pero no necesito nada. Estaré bien. Esta vez, Claudia realmente se congeló por unos segundos, como si finalmente se diera cuenta de que todos sus esfuerzos por enmendar lo sucedido eran demasiado tardíos y, peor aún, que no había manera de borrar las miradas frías y los rechazos educados que habían sido intercambiados. De pie allí, podía escuchar el zumbido constante de los motores afuera, los pasos dispersos de los pasajeros detrás de ella, y el suave susurro de páginas siendo pasadas por alguien cercano. Y todos esos sonidos parecían intensificar la creciente incomodidad que le oprimía el pecho. Claudia asintió levemente, como si se concediera permiso para retirarse antes de que la vergüenza terminara de destrozar su fachada profesional, que ya comenzaba a agrietarse. Se giró y caminó lentamente de regreso a la cabina de primera clase, sintiendo las miradas en su espalda, mitad compasivas, mitad burlonas, y delante de ella un largo y eterno vuelo que jamás olvidaría. Claudia se dirigió de nuevo a la cabina de primera clase, pero detrás de ella, las miradas de los pasajeros en la clase económica continuaron siguiéndola en silencio, persistentemente, como si quisieran asegurarse de que lo que acababan de presenciar no era una escena pasajera, sino una historia real desarrollándose en un vuelo que alguna vez fue visto como un símbolo de perfección, lujo y absoluta justicia. Nadie habló mientras Claudia caminaba, pero la atmósfera en el vuelo había cambiado por completo. Los pasajeros que antes habían observado en silencio el intercambio entre el joven negro y la azafata más poderosa a bordo, ahora comenzaron a inclinarse y susurrar entre ellos, sus murmullos extendiéndose como pequeñas ondas en un lago tranquilo, sutiles pero lo suficientemente fuertes como para agitar las aguas que antes parecían serenas. Un hombre de mediana edad, sentado en la fila justo enfrente de Jaden, sacudió la cabeza, se inclinó y susurró a la mujer a su lado, su voz baja pero lo suficientemente clara para que algunos pasajeros cercanos lo escucharan. Increíble. El chico es educado, tiene un boleto válido y aún así lo trataron así. Es una vergüenza. Detrás de Jaden, una joven probablemente solo unos años mayor que él, se inclinó levemente hacia adelante y habló suavemente, con una voz llena de genuina amabilidad, como si temiera molestarlo, pero no pudiera contener sus sentimientos de indignación por lo que acababa de presenciar. Lo hiciste increíble. Con más compostura que muchos adultos en una situación así. No dejes que te hagan sentir que hiciste algo mal, cuando claramente no fue así. Jaden giró la cabeza, encontrándose con la suave y alentadora sonrisa de la joven. Asintió con un pequeño gesto de agradecimiento, una leve pero sincera sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Y en ese breve momento, el abrumador silencio y tristeza que lo habían envuelto desde que lo trasladaron a la clase económica parecieron suavizarse un poco. No lejos de él, una anciana de pequeña estatura, con su cabello plateado recogido con esmero, inclinó levemente la cabeza y miró a Jaden a través de los asientos frente a ella. Su mirada ya no era de simple curiosidad como antes, sino de sincera empatía, mezclada con un dejo de tristeza que no podía ocultar. Frunció los labios y sacudió la cabeza mientras le murmuraba al hombre sentado a su lado. En estos tiempos, seguir viendo una discriminación tan descarada es realmente triste. Ese chico no merece ser tratado así. Nadie lo merece. Jaden escuchó fragmentos de los murmullos a su alrededor
Y aunque no prestó atención activa, manteniendo su mirada fija en la ventana, como si no quisiera involucrarse en lo que sucedía a su alrededor, una extraña calidez comenzó a surgir en su corazón. La sensación de que no estaba completamente solo en este vuelo, que incluso a través de las palabras más sutiles y las miradas más suaves, alguien había notado la injusticia que enfrentaba. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera en la cabina parecía dividirse en dos lados opuestos. Por un lado estaban aquellos que no les importaba, que solo querían que su vuelo transcurriera sin contratiempos y a tiempo, sus ojos desviándose como si no hubieran visto ni oído nada y prefirieran mantenerse al margen. Pero por otro lado, y este lado parecía crecer con cada minuto que pasaba, estaban aquellos que comenzaban a indignarse en nombre de Jaden. Entonces, la voz firme y familiar del capitán resonó en el sistema de altavoces del avión, cortando todas las conversaciones a medias, haciendo que cada mirada se elevara hacia el techo de la cabina, como si, por un breve momento, todo el avión se hubiera detenido a escuchar. Estimados pasajeros, comenzó cada palabra cuidadosamente pronunciada, como si se asegurara de que nadie se perdiera ningún detalle de este importante anuncio. Queremos informarles que, por solicitud directa de la alta dirección de la aerolínea, todos los miembros de la tripulación y el personal de servicio en este vuelo serán sometidos a una revisión completa de sus procedimientos y conducta para garantizar que no haya discriminación de ningún tipo. La cabina quedó en un silencio sepulcral. Los pasajeros que hasta entonces solo se habían atrevido a susurrar entre ellos, ahora intercambiaban miradas sorprendidas, incluso intrigadas. La palabra discriminación había sido pronunciada en voz alta a través del sistema de altavoces, abordando directamente un problema que todos habían presenciado, incluso sin mencionar nombres. Era evidente para todos a qué se refería el anuncio. No toleraremos ningún comportamiento no profesional, favoritismo o exclusión hacia ningún pasajero en nuestros vuelos. Cualquier queja será tomada en serio y tratada en consecuencia. Gracias por su cooperación y comprensión. Cuando el anuncio terminó, los murmullos en la cabina se reanudaron, más apresurados e intensos que antes. Muchos pasajeros sonrieron con aire de satisfacción, asintiendo como si hubieran predicho el desenlace de los acontecimientos. Algunos se inclinaron hacia sus compañeros para confirmar discretamente la extraña situación que se estaba desarrollando ante ellos. Pero todos esos sonidos parecían desvanecerse en comparación con la sensación que lentamente se apretaba alrededor de Claudia, como si una soga invisible se cerrara poco a poco alrededor de su cuello, dificultando cada respiración. En la cabina de primera clase, a donde acababa de regresar después de su torpe intento de enmendarse con Jaden, las manos de Claudia, antes firmes al servir la bandeja de comida, ahora temblaban levemente. La profesionalidad de la que se había enorgullecido durante años, su exterior frío y compuesto, comenzaba a resquebrajarse como un frágil cristal bajo la presión que ya no podía controlar. Sus ojos recorrieron rápidamente la cabina, intentando calcular cuántos pasajeros habían captado lo que había ocurrido. Cuántos habían entendido que el objetivo del anuncio del capitán no era otro que ella misma. Y en efecto, no era difícil detectar las miradas, sutiles pero cargadas de significado. Algunos pasajeros levantaron la vista de sus libros o pantallas de entretenimiento, lanzándole fugaces miradas con medias sonrisas indescifrables. Otros alzaron una ceja, sorbiendo su vino, disfrutando del espectáculo gratuito que se desarrollaba en el aire. Algunos más, sin embargo, permanecieron en silencio, con la vista fija en la parte trasera de la cabina, donde el adolescente negro que habían visto ser escoltado momentos antes, ahora se sentaba tranquilamente junto a la ventana. Un recordatorio claro de que la situación no podía pasarse por alto. Claudia apretó con fuerza la pequeña servilleta en su mano, sus uñas hundiéndose en la suave tela, como si intentara convencerse de que aún tenía el control. Pero en el fondo, sabía que esto había ido demasiado lejos. Una vez que el avión aterrizara, todas las miradas y preguntas recaerían sobre ella, y Victor Bennett, el hombre a la cabeza de la aerolínea, la estaría esperando en el destino con la respuesta más directa a la serie de acciones que ella había creído que pasarían desapercibidas, como tantas otras antes. En ese momento, cada minuto del vuelo se sintió más largo, estirando el tiempo y añadiendo peso al miedo creciente que lentamente consumía la mente de Claudia. Todo lo que una vez había considerado poder, su confianza, su experiencia,
Ahora se sentía como una cáscara frágil que se desgastaba bajo el escrutinio de los pasajeros, bajo la tranquila y silenciosa mirada del chico al que había considerado indigno, y sobre todo bajo la sombra imponente del padre que, desde tierra firme, apretaba silenciosamente el puño de la justicia. Y en lo más profundo, Claudia supo que este vuelo no tenía un lugar de aterrizaje para su orgullo. El tiempo se alargó, sintiéndose como una eternidad desde el frío anuncio del capitán, y durante el resto del vuelo, aunque Claudia intentó mantener una apariencia profesional, ni por un solo momento pudo acallar la ansiedad que la devoraba por dentro. Cada paso que daba por el pasillo se sentía como caminar sobre los restos destrozados de su orgullo, y cada mirada que la rozaba se sentía como un cuchillo girando en su ya tambaleante autoestima. Sabía perfectamente que esto era solo el comienzo, y que el final que la esperaba en tierra no sería amable. Cuando el avión tocó la pista de aterrizaje, nadie se apresuró a ponerse de pie como era habitual. Toda la cabina pareció contener la respiración, quizás por el cansancio del largo vuelo, pero más aún porque todos esperaban silenciosamente lo que habían estado anticipando. El silencio se mantuvo hasta que las puertas del avión se abrieron, y en ese instante, el aire pareció estremecerse con la presencia del hombre que era reverenciado en toda la aerolínea. Victor Bennett, alto, vestido con un traje oscuro meticulosamente confeccionado y con gafas sin montura que ocultaban sus fríos y agudos ojos, subió al avión con una actitud serena pero imponente, como si perteneciera a cada rincón de la aeronave, como si nada de lo que sucedía a bordo pudiera escapar a su control. Detrás de él, dos altos ejecutivos de la aerolínea lo seguían, con expresiones igualmente severas, incapaces de ocultar la tensión silenciosa, como si también estuvieran presenciando una tormenta a punto de desatarse. Nadie habló. Ni un solo pasajero se movió. Cada mirada estaba fija en el pasillo, siguiendo cada uno de los pasos deliberados de Víctor, pesados como plomo, mientras veía a su hijo aún sentado allí, con sus pequeños pero firmes hombros, su rostro notablemente tranquilo, a pesar de todo lo que había soportado. Sin hacer muchas preguntas, Víctor se inclinó levemente y colocó una mano con suavidad sobre el hombro de Jaden. Su voz era baja, pero cargada de significado, lo suficientemente fuerte como para que los más cercanos escucharan cada palabra con claridad. ¿Estás bien? Jaden miró a su padre, su mirada tranquila, con un atisbo de cansancio, pero con un destello de renovada fe brillando en sus ojos. Asintió suavemente y respondió en voz baja. Estoy bien, papá. Víctor sonrió levemente, sin decir nada más, solo apretando ligeramente el hombro de su hijo, como si le asegurara que, a partir de este momento, la carga ya no sería suya. Luego se enderezó, su expresión endureciéndose de nuevo mientras giraba hacia la cabina de primera clase, como si recordara algo que requería su atención inmediata. En ese preciso momento, Claudia ya estaba de pie al final del pasillo, su rostro pálido pero aún forzando una leve sonrisa, como alguien que se aferra desesperadamente a un salvavidas en un mar helado. Pero cuando la mirada de Víctor se encontró con la suya, esa sonrisa se desmoronó, deshaciéndose como espuma, dejando solo un vacío hueco en su expresión atónita. Víctor avanzó, lenta pero seguramente, hasta quedar a solo unos pasos de ella. No había urgencia en su voz, pero cada palabra que pronunció cayó con el peso de un martillo sobre el pesado silencio. Quiero dejar algo claro frente a todos en este vuelo. Se detuvo, escaneando la cabina, sus ojos recorriendo a los pasajeros como si se asegurara de que nadie se perdiera ni una sola palabra de lo que estaba a punto de decir. El problema aquí no es que ese chico sea mi hijo. Su voz era lenta, calmada, pero tan fría como el acero. El problema es que cada pasajero, sin importar su edad, color de piel o antecedentes, merece ser tratado con el mismo respeto en este vuelo. Y hoy usted falló en hacer eso. Sus palabras cayeron en un silencio sofocante. Ya no había murmullos ni miradas esquivas. Ahora, todas las miradas estaban puestas en Claudia, la mujer que alguna vez caminó por el pasillo como si lo controlara todo. Ahora, de pie con la cabeza baja, con las manos fuertemente entrelazadas, como alguien esperando su sentencia. Jaden inclinó suavemente la cabeza hacia atrás y escaneó la sala en silencio. No sonrió, no asintió junto con los demás. Simplemente mantuvo su mirada tranquila de principio a fin. Para Jaden esto no era una victoria para celebrar, sino un regreso al lugar legítimo de la equidad, de la justicia,
algo que debería haber estado presente desde el primer momento en que abordó este vuelo. En cuanto a Claudia, de pie en medio del estruendoso aplauso, sus manos se cerraron en puños, sus dedos clavándose en sus palmas hasta volverse blancos. Cada aplauso se sentía como un martillazo sobre su orgullo corroído, frotando sal en la humillación que surgía en oleadas dentro de su pecho. Intentó bajar la cabeza lo más posible, como si quisiera reducirse a la forma más pequeña posible en medio de las miradas que ahora la seguían abiertamente en cada movimiento. Nadie se rió en voz alta, nadie se burló de ella directamente, pero fue el silencio que siguió al atronador aplauso lo que hizo que sus pasos fueran más inestables, más pesados que nunca. Lentamente giró sobre sus talones y caminó hacia la parte trasera de la cabina, como un alma perdida tratando de escapar de su propia culpa, plenamente consciente de que no solo su carrera pendía de un hilo delgado, sino también de que las miradas que antes la resguardaban ahora se habían convertido en juicios sin necesidad de palabras. Y cuando Claudia desapareció detrás de la pequeña puerta en la parte trasera del avión, los murmullos comenzaron a elevarse de nuevo. Pero esta vez no eran expresiones de simpatía hacia Jaden. En cambio, llevaban una mezcla de asombro y satisfacción por la justicia que todos creían que solo existía en los libros o en historias contadas desde la distancia. En la clase turista, entre extraños y ojos que alguna vez fueron escépticos, Jaden se sentó en silencio. Bajó la cabeza suavemente, no para ocultar sus emociones, sino para agradecerse a sí mismo en silencio por su paciencia, por haber mantenido la compostura de principio a fin, y también para agradecer a su padre, el hombre que no solo lo había protegido con poder, sino que también lo había protegido con justicia, con los valores que le enseñó desde pequeño. No es porque seas hijo de alguien que mereces respeto, sino porque mereces ser tratado con respeto como cualquier otra persona. Cuando la puerta del avión se cerró tras el último paso de Claudia, la atmósfera en el vuelo pareció calmarse, no porque la gente dejara de prestar atención al incidente, sino porque el desenlace había sido decidido de manera pública, directa y justa. Se restauró el orden, pero era un nuevo orden, uno construido sobre la equidad, sobre la voz de la justicia que antes había sido silenciada. Ese día no terminó simplemente con una acción disciplinaria interna, sino que marcó el inicio de una profunda reforma dentro de la prestigiosa aerolínea dirigida por Victor Bennett. No dejó que el incidente pasara como un simple evento aislado que sería olvidado. Inmediatamente después de que el vuelo aterrizó y se esclarecieron todos los hechos, Víctor convocó una reunión de emergencia con la alta dirección, exigiendo una revisión de todo el proceso de servicio. Más importante aún, instituyó programas de capacitación obligatoria sobre igualdad y antidiscriminación para todos los empleados, desde los auxiliares de vuelo y técnicos hasta los directivos. La capacitación no se limitó a normas teóricas secas sobre conducta. Incluía discusiones sinceras y escenarios realistas de juego de roles, donde los empleados tenían que enfrentar sus propios prejuicios inconscientes. Tenían que reflexionar sobre si alguna vez habían introducido inadvertidamente un sesgo en su trabajo. Historias reales como la de Jaden fueron incluidas en el plan de estudios como un recordatorio vívido de que incluso una simple mirada equivocada, un comentario descuidado o una pequeña acción impregnada de prejuicio podían herir profundamente la autoestima de una persona y causar daños duraderos. Y en medio de este cambio silencioso pero poderoso, el nombre de Claudia Harper ni fue olvidado ni enterrado. Después de mucho tiempo alejada de su puesto, cuando el escándalo público se disipó, Claudia escribió una carta a la junta directiva y a Victor Bennett. No fue para rogar perdón ni pedir una simple oportunidad para regresar, sino una carta desde lo más profundo de su corazón, en la que, tras mucho tiempo de reflexión, comprendió que su error no solo radicaba en sus acciones de aquel día, sino en los pensamientos arraigados a lo largo de los años. En la carta, expresó la humillación que sintió, no solo por haber sido disciplinada públicamente, sino también por darse cuenta de que durante tanto tiempo había estado viviendo y trabajando dentro de una jaula de arrogancia y prejuicio de la que ni siquiera era consciente. La carta concluyó con una petición sincera para reincorporarse a los programas de capacitación, no como maestra, sino como una verdadera estudiante, para reaprender cómo servir de la manera más justa y digna posible. Después de varias reuniones privadas y consideraciones basadas en los principios humanitarios que Víctor siempre defendió,
la aerolínea decidió darle a Claudia la oportunidad de redimirse. Se le permitió regresar al trabajo, pero en un rol de prueba, bajo supervisión especial, con la tarea principal no solo de servir a los pasajeros, sino también de reaprender lo que significaba realmente servir. No con simples modales educados, sino con un corazón que respetara a cada persona en cada vuelo, sin importar quién fuera. Y así, en otro día y en otro vuelo, el cielo estaba más claro y tranquilo que nunca. Víctor Bennett y Jaden caminaron juntos hacia la cabina de primera clase como cualquier otro pasajero, sin fanfarroneo ni arrogancia. Simplemente disfrutaban de un viaje privado después de todas las tormentas que habían enfrentado. Jaden se sentó en su asiento, observando por la ventana las nubes blancas y esponjosas que flotaban a lo lejos. La atmósfera dentro de la cabina ese día era pacífica y amable, con sonrisas cálidas y acogedoras de los auxiliares de vuelo, quienes ahora servían no con miradas juzgadoras, sino con un respeto absoluto hacia cada pasajero. Nadie conocía la historia del joven que estaba sentado silenciosamente junto a la ventana, ni a nadie le importaba preguntar quién era su padre, porque la bondad se había convertido en el estándar común, ya no un privilegio reservado para unos pocos. Mientras el avión se deslizaba lentamente a través del vasto cielo, Jaden sonrió y giró la cabeza para mirar a su padre, sus ojos reflejando una calma que solo aquellos que han soportado la injusticia y han luchado por lo correcto pueden comprender completamente. Víctor asintió, un acuerdo silencioso entre dos hombres de generaciones diferentes, compartiendo la creencia de que la justicia no es un regalo concedido por alguien, sino algo que debe preservarse a través de la acción, de la palabra y, sobre todo, de la persistencia inquebrantable frente a la injusticia. Y a veces, solo se necesita que una persona se levante en el momento adecuado para cambiar todo un viaje. Así, el viaje de Jaden no solo terminó con la justicia siendo restaurada como correspondía, sino también con cambios profundos y duraderos en la forma en que las personas se tratan entre sí, sin importar el color de su piel o su origen. Esta historia también sirve como un recordatorio de que, con suficiente determinación y dignidad, la verdad y la justicia hablarán por sí solas. Si fueras un pasajero en ese vuelo, ¿qué harías si presenciaras una injusticia como esta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te pareció inspiradora y conmovedora, no olvides darle me gusta, compartirla para difundir este mensaje positivo a más personas y suscribirte al canal para más historias profundas y significativas. Nos vemos en el próximo viaje.